Estás atento. Ya quieres saber qué está por suceder. Ya quieres saber qué está por suceder. Tus pulsaciones se aceleran. Tus pulsaciones se aceleran. La adrenalina invade tu cuerpo. Los sonidos se convierten en un elemento más que te rodea. Ya estás listo. Ya estás listo para sentir el power. Cuenta regresiva para iniciar. Ahora, todos cuenten conmigo. 1. Y ahora que comience. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Bien, el día de hoy vamos a hacer una pequeña demostración para que ustedes lo puedan poner en práctica. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a aprender a cómo desfragmentar nuestro disco duro mecánico. ¿Ok? Esto es recomendable para los que tenemos disco duro mecánico. Para los que tienen disco sólido, no es necesario hacer esta acción. No lo pueden hacer, pero no va a dar ningún cambio, porque su sistema es distinto y es actualizado y es mejorado en cuanto al disco sólido. Pero en este caso vamos a hablar del disco mecánico. Claro que sí. Entonces vamos a aprender a desfragmentar. Esto es recomendable hacerlo semanal. ¿Ok? Semanal. Quizás ustedes nunca lo han hecho, o algunos ya lo han hecho, o ya lo tienen para que se haga semanal automáticamente. ¿Ok? ¿Para qué es bueno desfragmentar nuestro disco? ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Continuamente eliminamos archivos, eliminamos programas, desinstalamos programas, aplicaciones, movemos de un lado a otro, cortamos, copiamos, y entonces, ¿qué sucede? Que hay espacios en blanco. O sea, hay espacios en blanco que quedan vacíos conforme vamos haciendo estas acciones nombradas anteriormente, ¿no? Quedan esos espacios en blanco. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos trabajando en el sistema, hay momentos que se demora en abrir, por decir, un programa, o se demora en buscar un archivo que estamos buscando, en abrirlo. ¿Por qué? Porque como hemos dejado espacios en blanco, entonces el disco se demora en buscarlo, y entonces es bueno desfragmentarlo para que todos esos espacios en blancos, esos espacios vacíos, el sistema automáticamente los optimice, los analice, los optimice y los acomode, para que así cuando necesitamos encontrar un archivo ya lo encuentre más rápido. Ya el sistema automáticamente lo optimiza y lo coloca en los espacios recomendable. ¿Ok? Ya automáticamente el sistema los acomoda para tener un mejor rendimiento en cuanto a nuestro disco duro mecánico. Por eso es muy importante. También es importante hacer esta acción, solamente dedicarnos, prender nuestro computador y dedicarnos a desfragmentar nuestro disco mecánico. ¿Ok? Es mejor hacerlo un fin de semana, y es por la noche mejor. Simplemente ese día coger nuestro computador, tanto de escritorio como portátil, y dedicarnos solamente ese ratito, dedicarnos a desfragmentar nuestro disco y no hacer ninguna otra tarea. Eso es lo recomendable. ¿Ok? ¿Por qué? Es que, ¿qué sucede? El disco, una pequeña introducción, ¿no? El disco mecánico antiguo, porque ya prácticamente no se usa, es un disco, es una especie de un cuadradito, como ustedes han visto el estuche del CD, de los CDs, entonces no viene con un estuche, entonces más o menos así pongámoslo, que es el disco duro, pero un poquito más pequeño. Bien, entonces así, y dentro de ese cuadrado hay un disco de metal. Es un disco, por decir, de un material como que de acero o algo así, ¿ok? Y como que tiene una agujita dentro, así como más o menos los discos de los lectores de Manila,
Manila, esos discos antiguos negros, grandazos, ¿no? Que leían con una aguja. Entonces cuando uno quería buscar una canción ponía y la aguja, el disco iba girando y la aguja iba poniéndose para arriba, para abajo, para el costado, derecha, izquierda, así, buscando la canción que tenía que encontrar. Bien, entonces de esa forma también trabaja el disco mecánico. Por eso hay veces ustedes se han dado cuenta que en su portátil o en su computador, cuando están trabajando y hay un momento que está trabajando y se escucha dentro del CPU o dentro de su portátil del teclado abajo, escuchan como una especie de como una corriente, como que si fuera una corriente así. Entonces eso es que la aguja está trabajando, y eso ya conforme pasa el tiempo se va desgastando. Bien, entonces de esa forma entonces busca, ¿no? El disco va girando y entonces ese tipo de agujita va buscando la información mientras que el disco va girando y va buscando y entonces, ¿no? Están desordenados porque nosotros mismos conforme vamos usando movemos, eliminamos, copiamos, como les digo, ¿no? Desinstalamos todo, entonces va a quedar espacios en blanco. Bien, entonces por eso es bueno defragmentar. Entonces el día de hoy vamos a aprender a cómo hacerlo, cómo defragmentar nuestro disco duro mecánico. Bien, bueno, sin más nada, vayamos hacia la práctica. Recuerda compartir para que más compañeros, conocidos, amistades puedan seguir aprendiendo. Bien, ya me encuentro aquí, claro que sí, estoy aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es activar nuestro lector de pantalla NVDA. Modo de voz hablar. Perfecto, una vez que tenemos activado nuestro lector de pantalla, presionamos Windows más M para posicionarnos en el escritorio y llevar un orden y disciplina para usar nuestro sistema operativo. Bien, hay dos formas de llegar para poder defragmentar, llegar a la herramienta de poder defragmentar nuestro disco. Ok, presionando la tecla Windows. Inicio ventana, búsqueda ventana, cuadro de búsqueda edición en blanco. Y escribimos defragmentar. D. Debut, E. Administrador, S. Agregar o quitar programas, F. Desfragmentar y optimizar unidades, aplicación, pulsa la flecha derecha para cambiar la vista previa 1 de 2. Bien, si doy hoy Enter aquí, me va a abrir donde vamos a llegar. Ok, entonces presiono inicio nuevamente para salir de aquí. Y la otra opción es abriendo el explorador de archivos. Presionamos Windows más E. Este equipo ventana, árbol, nivel 1 este equipo expandido 2 de 3, vista elementos lista, carpetas agrupación expandido, descargas sin seleccionar 1 de 10. Bien, una vez que ya tenemos abierto nuestro explorador de archivos, ustedes ya conocen su explorador de archivos, cada uno ya saben dónde están las carpetas, los archivos, el disco, todo, ¿no? Ya lo conocen porque cada uno tiene personalizado su explorador de archivos, ¿ok? Lo que sí, vamos a buscar donde nos diga disco local C, ¿ok? Entonces buscamos disco local C, yo lo voy a hacer con flecha hacia abajo. Documentos 2 de 10, escritorio 3 de 10, imágenes 4, música 5, objetos 3, video 7 de 10, dispositivos y unidad, disco local 8 de 10. Espacio disponible, 397 GB grande tamaño total, 433 GB grande consejo. Bien, entonces a mí me dice disco local, no me dice más o menos disco local C, porque yo lo tengo desactivado para que me lea las letras de los discos, ¿no? Bien, entonces ya posicionados en el disco local C, vamos a presionar Shift más F10 para abrir el menú contextual, o para los que tengan el botón habilitado de aplicaciones lo presionan. Ok, entonces presionamos Shift más F10. Contexto menú. Bien, ya se nos abre el contexto menú, como ustedes han escuchado. Vamos a dar una flecha hacia arriba para irnos a propiedades. Propiedades P21 de 21. Perfecto, una vez que estamos en propiedades, vamos a dar Enter.
Propiedades, disco local diálogo. General página de propiedades tipo, disco local sistema de archivos, NTFS espacio usado. 38.829.985.792 bytes 36,1 GB grande espacio disponible. 426.518.016.000 bytes 397 GB grande capacidad. 465.348.001.792 bytes 433 GB grande unidad C. Etiqueta, edición en blanco. Perfecto. Ya cuando el lector de pantalla nos termina de verbalizar, vamos a presionar Shift más Tab para irnos a la sección de pestañas. Entonces presionamos Shift más Tab. Lista de pestañas. General pestaña seleccionado 1 de 7. Perfecto, estamos en la pestaña general. Tenemos que ir a la pestaña herramientas. Bien, entonces damos una flecha hacia la derecha. Herramientas pestaña seleccionado 2 de 7. Perfecto, ya nos encontramos en la pestaña de herramientas. Ahora vamos a dar un tabulador. Herramientas página de propiedades. Comprobación de errores agrupación. Esta opción comprobará si hay errores del sistema de archivos en la unidad. Comprobar botón Alt más E. Bien, vamos a dar otra vez tabulador. Optimizar y desfragmentar unidad agrupación. Optimizar las unidades de su equipo ayuda a que funcione de forma más eficaz. Optimizar botón Alt más O. Bien, y acá nos dice optimizar. Vamos a dar Enter. Optimizar unidades diálogo puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo que estén conectadas a él. Optimización programada. Activar las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan según sea necesario. Frecuencia, semanal. Estado lista. C. Tipo de medios. Unidad de disco duro. Último análisis u optimización. 10 de febrero de 2021 11 y 23. Estado actual. Correcto. 10% fragmentado. 1 de 2. Bien. Y nos dice una pequeña introducción. Bien, entonces vamos a dar una vez más tabulador. Analizar botón Alt más A. Acá nos dice analizar. Si damos Enter, nos va a salir una serie de opciones para que analice. Pero lo recomendable es, damos una vez más tabulador. Optimizar botón Alt más O. Aquí, optimizar. Para que nos optimice y empiece la desfragmentación. Bien, pero vamos a dar una vez más tabulador. Cambiar configuración botón Alt más M. Aquí, cambiar configuración. Entonces aquí vamos a dar Enter para cambiar la configuración de cada cuánto tiempo queremos que automáticamente el sistema nos desfragmente nuestro disco. Bien, entonces damos Enter. Propiedades. Optimizar unidades diálogo unidades. Programación de la optimización agrupación. Ejecución programada. Recomendado. Casilla de verificación marcado Alt más E. Acá nos dice recomendado. Por lo recomendado del sistema automáticamente nos pone semanal. Pero vamos a dar una vez más tabulador. Frecuencia cuadro combinado semanal contraído Alt más F. Acá nos dice frecuencia semanal. Si nos movemos con flecha hacia arriba, diariamente. Nos dice diario. Una flecha hacia abajo, semanal. Semanal. Otra flecha hacia abajo, mensual. Mensual. Bien, lo recomendable es semanal. Semanal. Perfecto, le dejo en semanal y doy tabulador. Aumentar la prioridad de la tarea si faltan 3 ejecuciones programadas consecutivas. Casilla de verificación marcado Alt más N. Esto viene por defecto marcado, no lo movemos. Otra vez tabulador. Elegir botón Alt más G. Nos dice elegir. Aceptar botón Alt más A. Dice aceptar. Bien, entonces damos aceptar. Optimizar unidades diálogo puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo que estén conectadas a él. Optimización programada. Activar las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan según sea necesario. Frecuencia, semanal. Estado lista. C. Tipo de medios. Unidad de disco duro. Último análisis u optimización. 10 de febrero de 2021 11 y 23. Estado actual. Correcto. 10% fragmentado. 1 de 2. Bien, vamos a dar una vez más tabulador. Analizar botón Alt más A. Y regresamos. Un rato voy a pausar esto. Bien, están llamando. Bien, entonces damos otra vez tabulador. Optimizar botón Alt más O. Dice optimizar. Si yo le doy aquí Enter en optimizar, entonces va a empezar a optimizar nuestro disco. Va a empezar a analizarlo y a optimizarlo. Roto. Entonces va a empezar a optimizarlo. Bien, esto, como les digo, se puede demorar muchísimo. 20 minutos, media hora, hasta incluso una hora, dependiendo si ustedes anteriormente lo han hecho o no, o conforme hayan eliminado, movido o desinstalado programas o aplicaciones. ¿Ok? Esto se demora. Por eso es recomendable hacerlo, como les comenté, un fin de semana
hacerlo por la noche y solamente ese día coger su computador, ya sea de escritorio o portátil, y realizarlo solamente esa tarea de desfragmentar su disco, no hacer otras tareas. Bien, es recomendable hacer solamente esa tarea de desfragmentar el disco. ¿Ok? Si, como les digo, si le doy enter, esta se va a demorar. Pero no sé, a lo mejor ustedes quieren escuchar, no sé, voy a darle enter. Detener. Bien, como les digo, ya está analizando. Voy a presionar Insert más Tab. Detener botón enfocado Alt más T. Y se me posiciona en el botón detener. Bien, entonces el día de hoy hemos aprendido a cómo desfragmentar de forma correcta nuestro disco mecánico. Bien, recuerden que es para disco mecánico. Bien, entonces el día de hoy hemos aprendido a cómo poder desfragmentar nuestro disco de forma correcta. Bien, esto sí se va a demorar. Yo lo voy a dejar. Y nada, yo me despido. Ya simplemente antes de despedirme, el lector de pantalla voy a presionar nuevamente Insert más Tab. Detener botón enfocado Alt más T. Voy a presionar Insert más B para que ustedes más o menos se den cuenta, ¿no? Optimizar unidades. Diálogo puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo que estén conectadas a él. Optimización programada. Activar las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan según sea necesario. Frecuencia semanal. Puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo que estén conectadas a él. Estado Alt más E. Estado lista Alt más E. C. Tipo de medios. Unidad de disco duro. Último análisis u optimización. En ejecución. Estado actual. Paso 1. 37% reubicado 1 de 2. C. Seleccionado fila 1 unidad columna 1. Unidad de disco duro seleccionado fila 1 tipo de medios columna 2. En ejecución. Seleccionado fila 1 último análisis u optimización columna 3. Paso 1. 40% reubicado seleccionado fila 1 estado actual columna 4. Respaldo D. Tipo de medios. Unidad de disco duro. Último análisis u optimización. No ejecutado nunca. Estado actual. Correcto. 0% fragmentado. 2 de 2. Respaldo D. Fila 2 unidad columna 1. Unidad de disco duro tipo de medios columna 2. No ejecutado nunca fila 2 último análisis u optimización columna 3. Correcto. 0% fragmentado. Fila 2 estado actual columna 4. Detener botón Alt más T. Optimización programada. Activar. Cambiar configuración botón Alt más M. Las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan según sea necesario. Frecuencia semanal. Cerrar botón Alt más E. Bien, y como ustedes han escuchado, está analizando, ya está en el 40%. Ustedes han escuchado que hay uno que le dice desfragmentar nunca realizado. ¿Por qué? Porque yo ahorita tengo dos particiones y me está leyendo también el otro disco de la partición, me lo está leyendo y me está diciendo que no está desfragmentado nunca. Entonces el otro sí me lo está desfragmentando. Como les digo, ustedes cuando presionen en optimizar, esperen un rato, presionan Insert más Tab. Detener botón enfocado Alt más T. Y le dice detener. Entonces, para que se den cuenta cuando haya terminado o el proceso de qué porcentaje está, presionan Insert más B de botón. Bien, Insert más B de botón. Entonces presionamos Insert más B. Escuchen. Optimizar unidades. Diálogo puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo que estén conectadas a él. Optimización programada. Activar las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan según sea necesario. Frecuencia semanal. Puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo que estén conectadas a él. Estado Alt más E. Estado lista Alt más E. C. Tipo de medios. Unidad de disco duro. Último análisis u optimización. En ejecución. Estado actual. Paso 1. 95% reubicado 1 de 2. C. Seleccionado fila 1 unidad columna 1. Unidad de disco duro seleccionado fila 1 tipo de medios columna 2. En ejecución. Seleccionado fila 1 último análisis u optimización columna 3. Paso 1. 95% reubicado seleccionado fila 1 estado actual columna 4. Respaldo D. Tipo de medios. Unidad de disco duro. Último análisis u optimización. No ejecutado nunca. Estado actual. Correcto. 0% fragmentado. 2 de 2. Respaldo D. Fila 2 unidad columna 1. Unidad de disco duro fila 2 tipo de medios columna 2. No ejecutado nunca fila 2 último análisis u optimización columna 3. Correcto. 0% fragmentado. Fila 2 estado actual columna 4. Detener botón Alt más T. Optimización programada.
Activar. Cambiar configuración botón Alt más M. Las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan según sea necesario. Frecuencia. Semanal. Cerrar botón Alt más E. Bien, entonces ya casi está en el 95%. Bien, no pensaba darle optimizar, pero decidí darlo para que ustedes más o menos se den cuenta qué es lo que hace y el proceso, ¿no? Porque después iban a haber quizás dudas, preguntas, y mejor, ¿por qué no realizarlo? Quizás a ustedes, algunos no, les puede aburrir el proceso, todo, pero siempre hay una persona o un compañero nuevo que está empezando y por decir tiene dudas, ¿no? Tiene dudas, ¿qué sucede? Entonces esto es lo que sucede. Por eso también pensamos en las personas que recién están empezando. ¿Ok? Bueno, casi simplemente queda esperar. Voy a presionar Insert más Tab. Detener botón enfocado Alt más T. No dice todavía detener. Simplemente, como les digo, nos queda esperar. Ya dependiendo de qué tiempo hayan hecho la desfragmentación de su disco, se va a demorar. En este caso no está demorando mucho. Pensé que iba a demorar más, por eso no lo hice. Quería hacerlo, ya cortaba el video y lo hacía. Pero ¿por qué no demostrarlo todo el proceso y el procedimiento que se realiza, ¿no? Bien, entonces presionamos Insert más Tab. Detener botón enfocado Alt más T. Sigue diciendo detener. Como iban al 95%, vamos a presionar Insert más Tab. Perdón, Insert más B de botón. Optimizar unidades. Diálogo puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo que estén conectadas a él. Optimización programada. Activar. Las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan según sea necesario. Frecuencia. Semanal. Puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo que estén conectadas a él. Estado Alt más E. Estado lista Alt más E. C. Tipo de medios. Unidad de disco duro. Último análisis o optimización. En ejecución. Estado actual. Paso 3. 42% reubicado 1 de 2. C. Seleccionado fila 1 unidad columna 1. Unidad de disco duro seleccionado fila 1 tipo de medios columna 2. En ejecución. Seleccionado fila 1 último análisis o optimización columna 3. Paso 4. 40% reubicado seleccionado fila 1 estado actual columna 4. Respaldo. D. Tipo de medios. Unidad de disco duro. Último análisis o optimización. No ejecutado nunca. Estado actual. Correcto. 0% fragmentado. 2 de 2. Respaldo. D. Fila 2 unidad columna 1. Unidad de disco duro fila 2 tipo de medios columna 2. No ejecutado nunca fila 2 último análisis o optimización columna 3. Correcto. 0% fragmentado. Fila 2 estado actual columna 4. Detener botón Alt más T. Optimización programada. Activar. Cambiar configuración botón Alt más M. Las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan según sea necesario. Frecuencia. Semanal. Cerrar botón Alt más E. Bien, y como ustedes han escuchado, ya va ya va en el paso 4. Como les digo, esto se demora, pero ya depende de ustedes si cortan el tutorial, lo avanzan o siguen el proceso. Bien, simplemente nos queda esperar. Es prácticamente igual el proceso cuando esa fue una llamada. Por eso antes quería cortar el tutorial, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces simplemente vamos a esperar todo el proceso. Es igual cuando vamos a hacer una Teléfono Taur 1149M. Es cuando hacemos una instalación del sistema operativo, pero para mí, en este caso, cuando hacemos una instalación limpia del sistema operativo Windows, es más rápido, para mí al menos es más rápido que desfragmentar. Desfragmentar tiene el mismo durabilidad de duración que cuando preparamos un USB booteable. Casi parecido es la durabilidad, o sea, se demora el tiempo por ahí va. Bien, simplemente ya como les digo, nos queda esperar. Tengan paciencia. De preferencia no muevan nada cuando realicen esta acción, no muevan nada, déjenlo que su computadora haga todo el proceso, porque tiene que analizar. Primero analiza a fondo, todo el sistema analiza, y una vez que ya ha analizado los espacios en blanco, los espacios vacíos, dónde están los archivos, a qué distancia, todo lo calcula todo,
preciso y ya los optimiza. Empieza a acomodar todo nuevamente en su sitio y lo empieza a acomodar correcto, ¿no? Para que todo vaya correcto, para un mejor funcionamiento de nuestro sistema. Como les digo, es recomendable esto hacerlo semanal, ¿no? Recomendable hacerlo semanal, un fin de semana por la noche, que solamente se dediquen a hacer esto y no tengan haciendo esto y otras tareas. No, preferir es que el sistema trabaje solo y automáticamente haga las acciones. También hay herramientas para hacer esto, pero ¿para qué utilizar una herramienta adicional si el propio sistema operativo viene incluido esta herramienta? Bien, simplemente nos queda esperar. Voy a presionar Insert más Tab. Detener botón enfocado Alt más T. Voy a presionar Insert más B. Presionen Insert más B. Optimizar unidades. Diálogo puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo que estén conectadas a él. Optimización programada. Activar las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan según sea necesario. Frecuencia semanal. Puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo que estén conectadas a él. Estado Alt más E. Estado lista Alt más E. C. Tipo de medios. Unidad de disco duro. Último análisis u optimización. En ejecución. Estado actual. Paso 5. 0% consolidado 1 de 2. C. Seleccionado fila 1 unidad columna 1. Unidad de disco duro seleccionado fila 1 tipo de medios columna 2. En ejecución. Seleccionado fila 1 último análisis u optimización columna 3. Paso 5. 0% consolidado seleccionado fila 1 estado actual columna 4. Respaldo. D. Tipo de medios. Unidad de disco duro. Último análisis u optimización. No ejecutado nunca. Estado actual. Correcto. 0% fragmentado. 2 de 2. Respaldo. D. Fila 2 unidad columna 1. Unidad de disco duro fila 2 tipo de medios columna 2. No ejecutado nunca fila 2 último análisis u optimización columna 3. Correcto. 0% fragmentado. Fila 2 estado actual columna 4. Detener botón Alt más T. Optimización programada. Activar. Cambiar configuración botón Alt más M. Las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan según sea necesario. Frecuencia semanal. Cerrar botón Alt más E. Bien, y como ustedes ya saben, van en el quinto paso. Como les digo, se demora. Pensé que no se iba a demorar mucho porque hace poco lo había hecho, pero igual está haciendo el proceso. Por eso, de preferencia, no tocarlo nada, dejarlo que el proceso haga solo. Y simplemente presionamos Insert más Tab para saber si nos sigue apareciendo el botón detener, y presionar Insert más B de botón para escuchar todo el proceso. Bien, podemos ir a tomar un vaso con agua, podemos ir a cenar, ya dependiendo de ustedes. Bien, también quiero aprovechar este pequeño espacio para mandarles un gran saludo a todos las personas que se han suscrito. También mandarles un saludote de la A a la Z y de la Z a la A, para no olvidarme de nadie, a todas las personas que me han escrito a mi privado solicitando las herramientas de los anteriores tutoriales que he realizado, y me da mucha alegría que me han escrito muchísimas personas. Me han escrito de México, me han escrito de España, de Estados Unidos, me han escrito de Perú, de Ecuador. Bien, de esos países me han escrito, y sobre todo me da mucha satisfacción que los tutoriales que se realizan sirven de mucho y son de mucha ayuda para muchas personas. Eso me da mucha alegría, porque el propósito de este canal es poder ayudar a las personas en el poco mucho conocimiento que podamos tener, poderlo compartirlo, ¿no? Y la satisfacción que me da es que los tutoriales están sirviendo. Quizás algunos no, ya tienen el conocimiento, ya lo saben, pero hay que recordar que esto ya va a quedar en esta plataforma de YouTube, y van a haber personas o compañeros o gente por conocer o amistades que algún día este tutorial les va a servir. Por eso les digo, me da mucha alegría, porque
Porque está escribiendo, y de eso se trata, ¿no? De eso se trata, que cada día se aprenda algo nuevo. Y qué manera de tenerlo de forma accesible usando un lector de pantalla. Bien, simplemente para nosotros no hay barreras, ¿ok? Lo único que tenemos que tener es paciencia, empeño y deseo de realizar. Pero sobre todo la paciencia. Nadie nacemos sabiendo, todos aprendemos con el pasar del tiempo, ¿no? Y sobre todo con la práctica. Como les digo, un cordial saludo para todos, de la A a la Z y de la Z a la A. Bien, entonces simplemente ya nos queda esperar. Vamos a presionar Insert más D para ver qué sucede. Optimizar unidades. Diálogo puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo que estén conectadas a él. Optimización programada. Activar las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan según sea necesario. Frecuencia semanal. Puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo que estén conectadas a él. Estado Alt+C. Estado lista Alt+C. C. Tipo de medios. Unidad de disco duro. Último análisis. Optimización, en ejecución, estado actual, paso 5, 31% consolidado 1 de 2. C, seleccionado fila 1 unidad columna 1. Unidad de disco duro seleccionado fila 1 tipo de medios columna 2. En ejecución, seleccionado fila 1 último análisis optimización columna 3. Paso 5, 32% consolidado seleccionado fila 1 estado actual columna 4. Respaldo, D, tipo de medios, unidad de disco duro, último análisis optimización, no ejecutado nunca, estado actual, correcto, 0% fragmentado, 2 de 2. Respaldo, D, fila 2 unidad columna 1. Unidad de disco duro fila 2 tipo de medios columna 2. No ejecutado nunca fila 2 último análisis optimización columna 3. Correcto, 0% fragmentado, fila 2 estado actual columna 4. Detener botón Alt+T. Optimización programada. Activar. Cambiar configuración botón Alt+M. Las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan según sea necesario. Frecuencia semanal. Cerrar botón Alt+C. Bien, entonces ya yo dejo acá el tutorial para que siga su proceso. Me hubiese gustado, ¿no?, esperar que se termine, pero como les digo, este es un proceso largo. Se puede demorar, como les dije en el principio, 1 hora, 30 minutos, 2 horas, ya dependiendo de cómo estén los espacios en blancos y cómo analice el sistema. Bien, pero en todo caso lo voy a dejar correr el tutorial para llegar al final. ¿Ok? Ya como les digo, hagan esto y déjenlo ahí su computadora que vaya haciendo el proceso. De rato en rato revisen con Insert más D o Insert más Tab para ver el botón en donde está enfocado. Bien, entonces yo por lo tanto me voy a tomar un vaso con agua, voy a hacer algunas cositas y regreso. Optimizar unidades. Diálogo puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo que estén conectadas a él. Optimización programada. Activar las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan según sea necesario. Frecuencia semanal. Puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo que estén conectadas a él. Estado Alt+C. Estado lista Alt+C. C. Tipo de medios. Unidad de disco duro. Último análisis optimización. En ejecución. Estado actual. Paso 6. 0% consolidado 1 de 2. C. Seleccionado fila 1 unidad columna 1. Unidad de disco duro seleccionado fila 1 tipo de medios columna 2. En ejecución. Seleccionado fila 1 último análisis optimización columna 3. Paso 6. 2% consolidado seleccionado fila 1 estado actual columna 4. Respaldo. D. Tipo de medios. Unidad de disco duro. Último análisis optimización. No ejecutado nunca. Estado actual. Correcto. 0% fragmentado. 2 de 2. Respaldo. D. Fila 2 unidad columna 1. Unidad de disco duro fila 2 tipo de medios columna 2. No ejecutado nunca fila 2 último análisis optimización columna 3. Correcto. 0% fragmentado. Fila 2 estado actual columna 4. Detener botón Alt+T. Optimización programada. Activar. Cambiar configuración botón Alt+M. Las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan según sea necesario. Frecuencia semanal. Cerrar botón Alt+C.
optimizar. Bien, yo estoy aquí. Ya llegué. Vamos a ver el procedimiento en cuanto sigue. Optimizar botón enfocado Alt más O. Perfecto, ya acabó. Me demoré mucho, creo. A ver. Presionamos Insert más B. Optimizar unidades. Diálogo puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo que estén conectadas a él. Optimización programada. Activar las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan según sea necesario. Frecuencia, semanal. Puede optimizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz o analizarlas para comprobar si necesita que se optimicen. Solo se muestran las unidades del equipo que estén conectadas a él. Estado Alt más E. Estado lista Alt más E. C. Tipo de medios. Unidad de disco duro. Último análisis u optimización. 10 de febrero de 2021 11:41. Estado actual. Correcto. 0% fragmentado. 1 de 2. C. Seleccionado fila 1 unidad columna 1. Unidad de disco duro seleccionado fila 1 tipo de medios columna 2. 10/02/2021 11:41 seleccionado fila 1 último análisis u optimización columna 3. Correcto. 0% fragmentado. Seleccionado fila 1 estado actual columna 4. Respaldo. D. Tipo de medios. Unidad de disco duro. Último análisis u optimización. No ejecutado nunca. Estado actual. Correcto. 0% fragmentado. 2 de 2. Respaldo. D. Fila 2 unidad columna 1. Unidad de disco duro fila 2 tipo de medios columna 2. No ejecutado nunca fila 2 último análisis u optimización columna 3. Correcto. 0% fragmentado. Fila 2 estado actual columna 4. Analizar botón Alt más A. Optimizar botón Alt más O. Optimización programada. Activar. Cambiar configuración botón Alt más M. Las unidades se analizan en una cadencia programada y se optimizan según sea necesario. Frecuencia, semanal. Cerrar botón Alt más E. Perfecto. Y como ustedes han escuchado, o ya habrán escuchado más antes, cómo se detuvo. Pero bien, entonces el día de hoy hemos aprendido a cómo poder desfragmentar de forma correcta nuestro disco duro mecánico. Recuerden que esta acción es para un disco duro mecánico. Para el disco sólido no es necesario desfragmentar, ya que su funcionamiento es más actualizado y ya no es necesario hacer esto. Ya no es necesario. Bien, entonces nada, pónganlo en práctica y tengan mucha paciencia. Bien, entonces yo me despido hasta una nueva oportunidad. Y no la busques, porque esta solo la tengo yo.